English lovers, this is Jessica from Easy English TV. Today, let's learn a very useful vocabulary. Today, let's learn the occupations. Así es, hoy vamos a estar estudiando el vocabulario de las ocupaciones. Pero esta no es una clase cualquiera en la cual te voy a enseñar a repetir palabras después de mí para aprender vocabulario. No. En esta oportunidad vamos a aprender el vocabulario sobre las ocupaciones a base de flashcards. Estos de acá son flashcards. Allí tenemos muchos más. Esto solamente es una parte. Pero además de aprender a base de imágenes, estaremos aprendiendo las definiciones. Entonces, en esta lección vamos a aprender the occupations and their definitions. Let's start. The occupations. En primer lugar, ¿por qué pronuncio the occupations? Como te he mencionado en alguna oportunidad, vamos a hacer la pronunciación the cuando tengamos un sonido de vocal. Entonces esto será the occupations. Bien, las ocupaciones, los trabajos, ¿verdad? También podemos decir jobs, trabajos. Bien, antes de comenzar a estudiar el vocabulario en sí de las ocupaciones, debes tener en cuenta que en inglés siempre cuando queramos referirnos a las ocupaciones debemos utilizar los artículos a o an, siempre para ocupaciones. Este tema de los artículos lo vamos a ver con mayor detenimiento en una clase posterior. Hoy solamente quiero enfocarlo al tema de las ocupaciones porque es un tema muy importante y que siempre va acompañado de un artículo, al menos si esto es en singular, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el artículo a? Vamos a utilizar el artículo a cuando la siguiente palabra comience con sonido de consonante. Por ejemplo, si tenemos la palabra doctor. Doctor empieza con un sonido de consonante. The. A doctor. ¿Y cuándo vamos a utilizar an? Cuando tengamos un sonido de vocal. En este caso, por ejemplo, si decimos actor. An actor. Entonces, como puedes ver, utilizamos an porque tenemos un sonido de vocal. Digamos que dos vocales juntas no se pueden unir. A no podría ser, ¿verdad? Además que queda muy mal, pero gramaticalmente también está incorrecto. Tiene que ser an actor. Jessica, ¿y a todo esto qué significa a? ¿Qué significa an? A significa un o una. Y en el caso de inglés, para referirnos a las ocupaciones, siempre tenemos que colocarlo antes de la profesión. Cuando los estudiantes están aprendiendo por primera vez el idioma, suelen cometer este error. She is teacher, porque quieren decir, ella es profesora. En español suena así, ¿verdad? Nosotros en español hablamos de esa forma. Ella es profesora, él es ingeniero, ella es arquitecta, él es abogado. Pero en inglés no ocurre eso. En inglés nosotros necesitamos a un artículo acá, antes de la profesión. Y ese artículo deberá ser a o an. En este caso, antes de teacher, con sonido de consonante, tendremos a. She is a teacher. ¿Qué dice allí? Ella es una profesora. ¿Ahora sí está correcto? Ahora sí. Bien, entonces ya hemos aclarado el tema de los artículos, ahora sí podemos estudiar este vocabulario. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Vamos a relacionar las imágenes con las definiciones correctas de acuerdo a las ocupaciones y a las definiciones que podemos ver aquí. Y probablemente estés pensando, pero Jessica, ¿cómo vamos a nosotros saber qué dice en esa definición en un nivel básico si estoy partiendo un curso desde cero? Para mí es difícil leer todo esto en inglés. Algo que siempre les recomiendo a mis estudiantes es tener calma y no intentar entender todas las definiciones al inicio, puesto que eso te puede resultar frustrante. Una técnica que he encontrado a lo largo del tiempo y que la recomiendo mucho es identificar palabras claves. Palabras claves en inglés se dice keywords. Keywords son palabras claves en estas definiciones
Y a partir de esas palabras claves, tú solo te darás cuenta de qué ocupación estamos hablando. Por ejemplo, vas a darte cuenta que no necesitas entender cada una de estas palabras para entender la definición y saber a qué ocupación nos referimos. Por ejemplo, miramos acá. Takes people orders in a restaurant and serves them food. Estoy segura que más de uno que está viendo este video sabe la definición completa, pero para los que no saben la definición completa, estoy segura que también pueden identificar keywords, sus palabras claves. Vamos conmigo. ¿Qué palabra probablemente conozcas de esta frase? La palabra restaurant. Estoy segura que la conoces porque es un cognado real, ¿verdad? Es igual que en el español. Y probablemente también conozcas la palabra food, que significa comida. ¿Y a qué le suena este verbo? Serves, servir, ¿verdad? Entonces allí ya tenemos la clave para identificar la primera ocupación. We need a person here who takes people's orders in a restaurant and serves them food. Restaurant, food. ¿Cuál de ellos será? Exacto. Esta es la imagen que corresponde a la primera definición, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo al lado. Bien, aquí está. Entonces ahora nos estaremos preguntando, ¿pero cómo se dice ello en inglés? ¿Cómo se dice mesero o mozo en inglés? Bueno, mesero en inglés se dice waiter. Pero recuerda que para las ocupaciones primero trabajamos con los artículos, es decir, sería a waiter. Muy bien, ahí estoy diciendo un mesero. A waiter. ¿Cómo se dice esta ocupación? A waiter. Ahora, ¿qué dice allí? A waiter takes people's order in a restaurant and serves them food. Lo cual significa un mesero toma las órdenes de las personas en un restaurante y les sirve comida. Perfecto. Aprendimos la ocupación y su definición. Vamos con el número 2. Works in a school with students. Y esto de ahí está muy fácil, ¿verdad? Bien, keywords. Identificamos palabras claves. ¿Qué tenemos allí? School. De hecho, ¿sabes qué es school? Es escuela o colegio. Y también seguro conoces la palabra students. Bien, entonces, ¿quién será? ¿Cuál de ellos? Exacto, esta es la imagen que corresponde. Entonces vamos a cambiar de posiciones. Correcto. ¿Y cuál es esa ocupación? Muy bien, esa ocupación es teacher, pero no olvidemos el artículo. A teacher. Ahora sí, ¿qué nos dice? A teacher works in a school with students. Una profesora o un profesor trabaja en una escuela con alumnos. Claro que sí. Pero recuerda que si quieres referirte a un profesor en una universidad, en este caso ya no es a teacher, en este caso es a professor. A professor. Para educación superior, ¿verdad? Pero en el caso de teacher, para profesores que enseñan en los colegios, en las escuelas primarias, secundarias, ¿verdad? A eso le conocemos como a teacher. Yo, por ejemplo, soy a teacher y también soy a professor a la vez, ¿verdad? Porque enseño tanto en colegios como en universidad. A teacher and a professor. Bien, continuamos con la siguiente definición. Dice, flies an airplane. ¿Qué palabra de allí conoces? ¿Cuál es tu keyword? Probablemente sea airplane. Airplane, avión. ¿Cuál de ellos será? Exacto. Muy bien. Esta es la imagen. Correcto. ¿Y cómo se dice a esa persona? Esto es a pilot. A pilot es un piloto. Tenemos allí la definición entonces. A pilot flies an airplane. Un piloto vuela un avión. Correcto. Bien, seguimos. Lo siguiente es rescues people from burning buildings. ¿A qué te suena esta palabra? Rescues. ¿Te suena a
rescatar, ¿verdad? Y eso es correcto. ¿Cuál de ellos? Exacto, muy bien. Acá tenemos esta imagen. Él es el bombero. Bien, bombero en inglés se dice a firefighter. A firefighter rescues people from burning buildings. Un bombero rescata a las personas de edificios quemándose. Y la última definición que nos dice works in a hospital and help doctors. Bueno, esto de aquí es muy sencillo identificar las palabras claves. Hospital, hospital, doctors, doctores. Entonces, ¿a quién tendremos por ahí? Tendremos a la enfermera. ¿Correcto? ¿Cómo decimos enfermera en inglés? Enfermera es a nurse. A nurse. A nurse works in a hospital and helps doctors. Una enfermera trabaja en un hospital y ayuda a los doctores. Veamos las siguientes definiciones. Works in a police station. Esto es muy sencillo. Police station. ¿Qué imagen correspondería? Lógicamente, la imagen en este caso sería esta, ¿verdad? ¿Y cómo decimos policía en inglés? Bueno, policía en inglés se dice a police officer. A police officer. Una policía o un policía. Seguimos con las definiciones. Works in a hospital. ¿Cuál será tu palabra clave? Hospital. ¿Cuál será la ocupación? La ocupación será esta, ¿verdad? Bien, esa ocupación es un doctor, como en el español, ¿verdad? A doctor. A doctor works in a hospital. Un doctor trabaja en un hospital. Answer phone calls and does office work for her boss. ¿Qué palabras claves podemos identificar? Bueno, podemos identificar phone calls. Phone, te suena a teléfono, ¿verdad? Llamadas telefónicas. También puedes identificar office, oficina. Entonces, ¿cuál será esta ocupación? Para el número 3, que es una secretaria. Bien, ¿cómo decimos una secretaria en inglés? Esto será a secretary. A secretary answers phone calls and does office work for her boss. Una secretaria contesta las llamadas telefónicas y hace trabajo de oficina para su jefe. Lo siguiente dice drives a taxi. Muy sencillo, ¿verdad? Taxi. Un taxista. ¿Cómo decimos ello? Ello decimos a taxi driver. A taxi driver, un taxista. A taxi driver drives a taxi. Un taxista conduce un taxi. Y bueno, luego tenemos cooks in a restaurant. Allí tenemos al chef, ¿verdad? Entonces, en inglés es igual que en español. A chef, un cocinero. Un chef o un cocinero cocina en un restaurante. Okay, let's continue here. Next definition says, is someone who takes in or gives out money. ¿Qué palabra podemos reconocer de aquí? Estoy segura que reconoces la palabra money, ¿verdad? Dinero. ¿Cuál de ellos trabaja con dinero? Lógicamente será este de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decimos cajero en inglés? Bien, cajero en inglés vamos a decir a cashier. A cashier. A cashier is someone who takes in or gives out money. Esto quiere decir un cajero es alguien que recibe o entrega dinero. A cashier. Next definition. Helps patients keep their teeth healthy. Bien, ¿qué palabra reconocemos de acá? Probablemente reconocemos la palabra patients, pacientes, ¿verdad? Y probablemente alguien reconozca la palabra teeth, dientes.
Bien, entonces, ¿cuál será la ocupación? Exacto, en este caso tendremos la ocupación dentista. Ok, ¿y cómo decimos dentista? Dentista es muy parecido al español. Vamos a decir a dentist. A dentist. A dentist helps patients keep their teeth healthy. Un dentista ayuda a los pacientes a mantener sus dientes saludables. Bien, siguiente definición nos dice, is very good at sports or physical exercise. Bien, ¿qué palabras podemos reconocer de esa definición? Probablemente reconoces la palabra sports, physical exercise. Si estamos hablando de deportes, de ejercicios físicos, ¿cuál será la imagen que corresponda? Y esto nos hace referencia a un atleta, ¿verdad? An athlete, un atleta. Y dentro de esa definición ingresan, por ejemplo, los deportistas, jugadores de fútbol, de voleibol, etc. ¿Ok? Todo tipo de deporte. En este caso, si queremos ser más específicos, podemos decir a soccer player, que es un jugador de fútbol. La siguiente definición nos dice, is a person who sells things in a store. ¿Qué palabras reconocemos? Person, store, tienda. Es una persona que vende. Entonces será esta imagen. Entonces, ¿cómo decimos un vendedor o una vendedora? A sales person. O también puede ser a seller. A seller también es un vendedor, una vendedora. La siguiente definición dice, is someone who plays a role in a movie or play. Veamos. ¿Qué palabras reconoces? Por ejemplo, role, puedes reconocer movie y play, ¿verdad? Role, alguien que tiene un papel, un rol, ¿verdad? Movie, película. Entonces, en este caso tendremos a actores, ¿verdad? An actor. An actor si es un varón y an actress si es una actriz. Ok, next definition is someone who takes photos. ¿Qué palabra reconocemos? Lógicamente reconocemos la palabra photos. ¿Cuál de ellas será? Así es. La ocupación de la cual estamos hablando en este caso es esta, ¿verdad? Correcto, entonces, ¿cómo digo un fotógrafo en inglés? Ello se dice a photographer. Así es, fotógrafo en inglés se dice a photographer. A photographer is someone who takes photos. Bien, ahora continuemos. Is someone who conducts scientific research. Bien, vemos acá la palabra scientific, algo relacionado con la ciencia, científico. Muy bien, entonces esto de acá será la ocupación. ¿Cómo digo un científico o una científica en inglés? Ello es a scientist. A scientist is someone who conducts scientific research. Un científico es alguien que dirige, que conduce una búsqueda científica. Continuemos. Controls access to something. ¿Qué palabra podremos reconocer? Probablemente controls, probablemente access. Access nos suena a acceso. Bien, lógicamente será esta persona, un guardián o un portero, ¿verdad? ¿Cómo digo ello en inglés? A gatekeeper quiere decir un portero, alguien que controla el acceso a algún lugar, ¿verdad? Bien, seguimos. Performs manual or industrial labor. ¿Qué palabras nos suenan conocidas? Manual, también industrial labor, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando en este caso? En este caso estaremos hablando de esta persona, ¿verdad? ¿Quién es? Es un trabajador de una fábrica. Bien, ¿y cómo decimos ello? Ello decimos a factory worker. A factory worker. Recuerda que factory es fábrica. Entonces allí dice un trabajador de una fábrica. A factory worker performs manual or industrial labor, lo cual se refiere a un trabajador de una fábrica
realiza trabajos manuales o industriales. Y luego tenemos la definición, operates a farm or cultivates land. ¿Y en qué palabras nos suena conocida? Probablemente operates, farm, granja, y land, tierra. Bien, en este caso la ocupación será del agricultor, ¿ok? Agricultor, en inglés se dice a farmer. Y como puedes ver, a farmer es una palabra que nos sirve para dos ocupaciones. Uno nos sirve para hablar sobre el granjero. Por ejemplo, a farmer operates a farm. Estoy diciendo un granjero opera o trabaja en una granja. Pero también a farmer significa agricultor, como está en la imagen. Entonces, cuando me refiero a agricultor, a farmer is a person who cultivates land. Alguien que cultiva la tierra, agricultor. Well, let's continue here. Is someone who studies and does homework. ¿Qué palabra reconocemos de ahí? Probablemente studies, del verbo estudiar, y homework, que significa tarea. Bien, quien estudia y hace tareas, lógicamente corresponde esa definición a un estudiante. Correcto, entonces, ¿cómo decimos un estudiante en inglés? Ello será a student. A student is someone who studies and does homework. Un estudiante es alguien que estudia y hace tareas. Bien, siguiente definición. Is a person who dances. ¿Qué palabras reconocemos? Person y dances, ¿verdad? ¿Qué es dances? Bailar. Alguien que baila, entonces será una bailarina. Bien, entonces, ¿cómo decimos una bailarina en inglés? Muy parecido al verbo. A dancer. A dancer, una bailarina o un bailarín. Bien, siguiente definición. Is someone who plays musical instruments. ¿Qué palabras reconocemos? Probablemente plays, probablemente musical instruments. En este caso, play no se refiere al verbo jugar, como probablemente lo hayas visto. Play también significa tocar en el caso de instrumentos musicales. Bien, ¿de quién estamos hablando en este caso? Estamos hablando de un músico, ¿verdad? Esto es a musician. A musician. A musician is someone who plays musical instruments. Un músico es alguien que toca instrumentos musicales. Bien, la siguiente definición nos dice, is someone who paints or draw. ¿Qué significa ello? Es alguien que pinta o dibuja. Bueno, en este caso tendremos esta imagen. Y ello corresponde a un artista. En inglés, ello decimos an artist. An artist, un artista, ¿verdad? Alguien que pinta o dibuja. Bien, y luego tenemos la expresión cares a garden. Garden. Probablemente te resulte familiar. Bien, ¿y a quién tenemos ahí? Entonces tenemos al jardinero. Entonces, ¿cómo decimos jardinero? Ello es a gardener. A gardener cares a garden. Un jardinero cuida un jardín, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos algunas otras ocupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a businessman o a businesswoman, que es una persona de negocios, un hombre de negocios o una mujer de negocios, ¿ok? A businessman, a businesswoman. A construction worker. A construction worker significa un trabajador de construcción. Bien, también tenemos an engineer, que es un ingeniero. An engineer. También tenemos a mechanic, un mecánico. A writer, un escritor. An electrician, un electricista. A manager or an administrator. A manager or an administrator. Ambos términos nos sirven para referirnos a un administrador. Puedes decir a manager o puedes decir an administrator. También tenemos a florist. A florist, un florista. A hairdresser, un estilista, un peluquero. También tenemos a tour guide. A tour guide. A tour guide es un guía turístico.
También tenemos a flight attendant. A flight attendant es una aeromoza. A singer es un cantante, una cantante. An architect significa un arquitecto. También tenemos a lawyer. A lawyer significa un abogado, una abogada. Bien, ahora nos toca ver cómo preguntamos cuál es tu ocupación, cuál es tu trabajo. Bien, una de las expresiones más conocidas es, bien, what's your occupation significa cuál es tu ocupación. What's your occupation? What's your occupation? Si alguien me dice, what's your occupation, está diciéndome cuál es tu ocupación, ¿verdad? ¿Hay otra manera de preguntar? Claro que sí. Podemos decir, what's your job? What's your job? Recuerda que job significa trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Otra manera muy común es diciendo la siguiente pregunta. What do you do? What do you do quiere decir ¿qué haces? Puede ser en el sentido de que te pregunte algo en este momento, te veo haciendo algo y te digo, hey, ¿qué haces? What do you do? Hey, what do you do? Pero también, si estoy hablando contigo sobre ocupaciones o si quiero conocerte un poco más, puedo preguntarte, what's your name? What do you do? Y ahí me estoy refiriendo a qué te dedicas. Entonces, esta expresión, what do you do, se refiere a qué te dedicas. ¿Qué haces, verdad? Pero en cuestión de cuál es tu trabajo. What do you do? Y es muy popular, así que la puedes utilizar también. Bien, y la siguiente pregunta nos dice, what do you do for a living? What do you do for a living? Esto quiere decir, ¿qué haces por la vida? What do you do for a living? De cualquiera de estas formas te pueden preguntar sobre tu ocupación o tú puedes preguntar a alguien más sobre su ocupación. Entonces tenemos, what's your occupation? What's your job? What do you do? What do you do for a living? ¿Cómo podemos responder a estas preguntas? Podríamos responder de esta forma. I am an administrator, lo que significa yo soy una administradora. Ahora, si tenemos más de una ocupación, podemos utilizar las comas o podemos utilizar conectores como and. Por ejemplo, podría decir en mi caso, I am an administrator and a teacher. En ese caso estoy diciendo, yo soy una administradora y una profesora. Entonces, de esta forma podemos responder. Recuerda utilizar el verbo to be, ¿verdad? I am y no olvides el artículo. En este caso, I am an administrator and a teacher. Now, and what about you? Y ahora, ¿qué hay sobre ustedes? Déjenme en los comentarios cuál es su ocupación o ocupaciones. Si tienen más de 1, 2 o 3 trabajos, no lo sé. Coméntenlo en la caja de comentarios y por allí estaré leyendo sus respuestas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos por Facebook, Twitter, Instagram, por todas las redes como SC English TV. Síganos. Todos los enlaces los dejamos siempre en la caja de descripción, donde además les dejamos el enlace para que visiten nuestro blog, donde pueden leer y hasta imprimir todas nuestras lecciones completamente gratis. Esto ha sido todo por la lección de hoy. The Occupations. Practíquenlo hasta que lo podamos aprender y memorizar. Recuerda que es importante saber el vocabulario, pero también es importante saber algunas definiciones de este importante tema. No olvides dejarme la respuesta a esta pregunta en los comentarios. What do you do? See you next time. Bye bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only once.